Gracias por venir a todos, a los invitados a la mesa especialmente. Esta mesa que abre hoy las jornadas se llama Encrucijada de los 60, del pop al beat, y está con nosotros Miguel Grimberg y Oscar Steinberg en su doble rol de protagonistas y testigos de la época. Cuidado lo que decís. Perdón. Y bueno, Era un chiste. no, sí. Y bueno, vamos a hablar de esas cuestiones, vamos a tratar de pensar la década de los 60 y el fuerte clima de renovación cultural, ¿no? de la industria cultural, de la cual Jorge Álvarez es uno de los animadores principales, ¿no? Con la publicación de tantos importantes libros y también de su rol como productor fonográfico. Una década que se caracteriza, como dije ya, por la modernización, ¿no? de las artes y de la literatura y también del pensamiento de la reflexión sobre esas expresiones culturales, de la modernización o actualización del pensamiento político también. Hay uno de los libros que publicó Jorge, de Oscar Mazota, Conciencia y Estructura, en el prólogo, justamente reflexionaba sobre esa actualización que se da en el orden teórico, del pasaje de la fenomenología al estructuralismo, de Sartre a Lévi-Strauss y Lacan. Un poco la idea es conversar sobre esos momentos de irrupción de estos nuevos saberes, nuevos materiales culturales, y para eso estamos con los invitados. Decía, Oscar es un profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Comunicación, y es uno de los introductores de la semiología en la Argentina, junto con Mazota, Verón, que también fue publicado su primer libro por Jorge. Y Miguel, ambos son escritores. Miguel es periodista cultural y fundador de una mítica revista de los 60, Eco Contemporáneo, y es un poco el introductor de la contracultura, sí, de ciertas expresiones que se suelen denominar como contraculturales, ¿no? de hipismo, del rock también, y hoy autor de uno de los libros fundacionales de la historia del rock argentino, que es Cómo vino la mano. Entonces son dos invitados que nos van a clarificar un poco estas cuestiones. No sé quién... Carlos Seca. Ahí está. ¿Quiere empezar? Sí, no hay... Carlos Seca. Bueno. Seca. Pensé que era... Seca es la que tiene el número. Sí, claro. Tiene el número. Seca. Estaba escrito. Lo que no tengo escrito bien, sino de manera poco feliz, es lo que voy a decir. Y bueno, y eso se debe a que en este momento, que agradezco a los organizadores, además creo que la idea es buena y es fecunda, ¿no? La de recordar, traer, conversar acerca de esos momentos y de esas series en la que tuvo ese rol
central, de esas series ahí de la circulación, de la conversación de ese tiempo que tuvieron semejante lugar los libros de Jorge Álvarez y después los discos también. Yo estaba pensando en esas dos palabras, pop y beat, que uno a veces quisiera que tuvieran definiciones realmente definitorias de una oposición que permitiera fundar un eje y con lo cual los conceptos entonces serían claros y se podrían enunciar de manera nítida, ¿no? Yo, por supuesto que la oposición existió, las diferencias sobre todo, más que las oposiciones. Las oposiciones siempre eran medio servidoras de la coyuntura. Pero yo pensaba, ¿no?, que era un tiempo en que esas definiciones, esas opciones, esas novedades, esas nuevas perspectivas de procesamiento eran necesarias, ¿no? Creo que la mayoría de la gente que trataba de pensar en los temas en los que se pensaba desde esas perspectivas necesitaba encontrar algo que le permitiera empezar a hablar, a hablarse de nuevo, ¿no? Y además eran tiempos de interpenetración entre lenguajes, medios, estilos, ¿no? Como siempre, cada uno pensaba que se ubicaba en un lugar, en un espacio, en algún partido provisorio dentro de la cultura de ese tiempo, pero más que en otros momentos lo que aparecían eran configuraciones individuales que trabajosamente se emplazaban en esos lugares que se estaban definiendo, ¿no? Había cosas fuertes, como el hecho de que había una palabra, la palabra mixtopía, que se le ocurrió una vez a Oscar Traversa, hablando de esas utopías que en realidad no son con respecto a un tiempo que vendrá principalmente, sino de lo que puede ir pasando, lo deseable que puede ir pasando, dicho así en gerundio, ¿no?, como resultado de determinados comportamientos, de determinadas acciones, de determinadas maneras de vivir, ¿no? Ya en el siglo XIX había mixtopía, ¿no? Qué sé yo, cosas que empiezan a crecer después, el vegetarianismo, la gimnasia, qué sé yo, son cosas que todos los días algo podía proceder a un cambio. Las utopías en el otro sentido, en el sentido duro, también nunca dejaron de existir, ¿no? Pero había algo, y es tan seria una cosa como la otra, obviamente, ¿no? Es tan serio ocuparse del día a día como ocuparse del siglo que viene, ¿no? Y había algo que tenía que ver con eso, que hacía perceptibles los estilos, ¿no? Si un tipo tiene un comportamiento que de alguna manera es una realización permanente de un proyecto claro u oscuro, no importa, ¿no? Entonces, eso se percibe, se habla. No es que en tiempos anteriores no haya sido así, pero el hecho de que se explicite, de que se hable, de que se diga ahí, cambia las cosas, ¿no? A principios de la década del 50, los estilos
individuales, grupales, eran tan importantes como a fines de la década del 50 o como lo serían en los 60 o los 70 o después. Pero se hablaba menos, ¿no? Ahora, a principios de la década del 50, por ejemplo, una manera de vestirse, en todas estas mixtopías, la ropa fue algo de una importancia capital. ¿No es cierto? La ropa siempre fue algo serio. ¿No es cierto? Desde mi punto de vista, tan importante como la palabra, ¿no? Siempre lo fue. Para todos, sin excepción, ¿no? El que va descuidado de ropa es porque eligió ir descuidado, es una manifestación coherente de un estilo que seguramente maneja con cuidado, ¿no? Los descuidados suelen ser tan cuidadosos como los cuidadosos. A principios de la década del 50, cuando aparecieron los petiteros, ¿no?, enfrente estaban los que se vestían como Alberto Castillo, ¿no es cierto? Generalmente los petiteros eran antiperonistas, los castilleros eran peronistas, con algunas excepciones. Se cuidaba, se hablaba con la gente con la cual había una cercanía importante y la posibilidad del secreto, y nada más, pero qué cuidado, lo que tenía que medir la botamanga. No estoy hablando de chicos que se la pasan pensando en la ropa, estoy hablando de importantes intelectuales, poetas y artistas, ¿no es cierto? Lo que era la botamanga, si eran 3 botones o no eran 3 botones, si eran 2 botones, ¿no es cierto? Y del otro lado inventaban versitos como 2 tajitos, 3 botones, petiteros maricones. ¿No es cierto? Porque ahí estaba, eso era una bandera, el tipo se vestía y era como si saliera como una bandera a la calle, ¿no? Del otro lado eran trajes con sacos largos, botones en diagonal que se juntaban abajo, cruzados, pantalones abombachados, era otro estilo. Después, cuando avanza la década del 50, junto con la aparición de corrientes que tenían que ver con, en muchos casos, con filosofías de la vida cotidiana, relacionadas con las grandes problemáticas también, claro. Y esto empieza a hablarse, a justificarse, empieza a tener otro lugar. Tengo más fichas en las que no escribí nada que las que tienen letras. Bueno. Hay una... Acá está, por favor. Había en lo pop contra beat, desde cada vereda de enfrente, ¿no? Y en algún momento fue pop contra beat. Por ejemplo, yo estuve en una revista que sacó un único número, una revista de poesía que se llamaba 20 y medio, en la que había 2 notas que opuestamente entre sí hablaban de Gregory Corso, ¿no? Gregory Corso, nada menos, ¿no? El compañero de Allen Ginsberg, aquel que tenía que ver con ese momento importante también de la poesía. Y eran notas dubitativas que, sin embargo, habían hecho ya antes de que apareciera la revista que algún personaje
que tenía tanto derecho de estar adentro como los que habíamos quedado, se retirara y no quisiera seguir. Ahí había como el reconocimiento de la importancia de esas alternativas, de esas casi opciones. Pero cuando la discusión se extremaba, entonces el pop, con una presencia muy fuerte en el ditela y en las artes plásticas, primero, lo otro, claro, crece. Después, el pop aparece como cínico, ¿no es cierto? El beat aparece como relacionado con esa reflexión sobre la individualidad, la relación de ese individuo con los otros y la marca de cierto interés por distintas filosofías, por filosofías orientales, etc. Pero claro, había distinto tipo de gente de cada lado, ¿no es cierto? Entonces en el pop, por ejemplo, había gente que se divertía como loca con esta cuestión del descubrimiento del placer de jugar con lo que había circulado, con lo que se había popularizado en la sociedad, con el placer de representar esos usos, digamos, simples, no advertidos. Era imposible que eso no circulara también sin un cierto componente de ironía y no solo de humor, ¿no? La adjudicación de cinismo un poco iba por ese lado. Pero claro, si uno piensa en los cínicos, ¿no? Y en toda la historia de la palabra, ahí cínicos hay de muchas clases. Siempre los hubo, ¿no? Entre los cínicos que rodeaban a Diógenes o que lo antecedían en ese momento fundacional. Había individuos especialmente valerosos, ¿no? Que un cínico se masturbara en la plaza no era algo que lo fuera a dejar en un lugar público respetable, no era algo que dejara de tener consecuencias, ¿no? Y creo que siempre ocurrió así, esa cuestión de presentarse con la liviandad de la fruición estética realizada de cada uno, y en algunos casos daba lugar a descripciones, a indagaciones, a confesiones interesantes. En otros casos daba lugar a juegos donde aparecía el desprecio por el tonto que había iniciado inadvertidamente el jueguito, ¿no? El rock queda marcado por oscilaciones también, ¿no? Oscilaciones entre beat y pop. La palabra beat, como se sabe, es una palabra con usos múltiples, ¿no? Musicalmente, ¿no? El beat como el tiempo de un compás,
muchas veces, no sé cuántas veces se habrá usado por eso, ¿no? Pero los beatniks tenían una posición, una teoría vivida, teoría, bueno, es una manera de decir, un compromiso, que no tenía que ver únicamente con determinados ritmos, ¿no? Y entonces, de esas acentuaciones y sobre todo de su puesta en contexto, iba a depender un significado parpadeante, ¿no? Cuando en determinado momento digamos, empieza a ser la historia de esto, entonces aparece también búsquedas que no podían no estar ahí, ¿no? La búsqueda de una nueva palabra política, ¿no? Había que atreverse a relacionar una posición que a veces tenía que ver con una producción artística, con posiciones políticas, con discursos políticos que no estaban hechos para soportar esa problemática, menos para soportar una problemática que recién empezaba a decirse, ¿no? Y, digamos, como última cosa para empezar, sí, se me quedó una afuera. Bueno, como última cosa para empezar, diría que había la necesidad de reconocer la importancia de cada momento de esas distintas producciones estéticas, como si eso que se denominaría después intervención, ¿no?, estuviera siempre como problema, ¿no? Nada iba a existir en términos de, por ejemplo, de la condición de objeto artístico, separado de la instancia en la cual eso ocurría. Y esa instancia tenía que empezaba a tener un quantum de imprevisibilidad parecido para aquel que había diseñado y puesto en marcha esa acción, como para el que la contemplaba y que quedaba necesariamente involucrado en eso. Y eso pasó puntualmente y también pasó globalmente, ¿no?, en cierta instancia de generalización posible del fenómeno. En una parte del librito sobre el arte pop de Mazzotta habla de un momento en que él va a Villa del Parque, va al estudio de Villa del Parque, era el barrio de la infancia de él, de la adolescencia. Y va al estudio de alguien que trabaja allí, que tiene un taller allí. Y entonces dice, y bueno, yo caminaba por ese lugar y pensaba en ese barrio que también era el barro de mi infancia, en esa cosa que ya finalmente se me había hecho improcesable acerca de los sentidos que había ido produciendo, acerca de los otros momentos, y pensaba en estas obras de los pop argentinos que él se niega a llamar pop, y finalmente
pide que se los llame imagineros, ¿no? Claro, imagineros en el sentido de trabajar sobre esas imágenes de la manera trágica como podía trabajar Santa Antonina en un determinado momento, por ejemplo, con el tablero de colectivos. Y no se parecía al pop norteamericano, ¿no es cierto? No porque fuera mejor o peor, digamos. Era otra cosa, ¿no es cierto? Había algo que era como si se estuviera haciendo en una línea de dibujo y no en la selección de algo ya dibujado. Lo de imagineros tenía ese sentido. Digo que si uno, bueno, gracias a estas reuniones, uno tiene la oportunidad de conversar estas cosas, a medida que se va conversando, creo, necesariamente aparece ese carácter complejo, esa oscuridad constitutiva que hacía el hecho estético que me parece que pasa hoy. Hable más del pop que del beat, obviamente, cada uno habla de lo que puede. En diciembre de 1976 me senté con Jorge Álvarez para entrevistarlo y documentar el episodio Mandioca en un libro que yo estaba haciendo y que terminó llamándose Cómo vino la mano, aunque en la primera edición se llamaba La música progresiva argentina y tenía Cómo vino la mano de subtítulo. Y en el final del diálogo le planteo una pregunta sobre la música de mañana y me dice: me acuerdo que en la época de Mandioca yo les decía a los directores de publicaciones que me miraban con lástima, era un poco en broma pero a la vez en serio, les decía que no se preocuparan, que les iba a terminar ganando a largo plazo. A ellos no les iba a poder ganar, pero les iba a meter la quinta columna en sus casas. Les decía: voy a lograr que les guste a los hijos de ustedes y cuando la gente les guste a los hijos de ustedes, ustedes van a perder para siempre. Ustedes nunca van a hacer algo que no quieran sus hijos. Y así fue. Ganamos a los hijos de los jerarcas, de los empresarios, de los ejecutivos, puntos suspensivos. Esto era en fin del 76. También me había dicho de los militares, pero no era conveniente en ese momento poner esas tres palabras. Tuve la oportunidad de conocer a Jorge Álvarez por la sencilla razón de que yo era prosecretario de redacción de la revista Panorama Semanal, en un momento riquísimo del periodismo argentino, donde en vez de una sola revista semanal de noticias, como había sido el caso de Primera Plana, había 4. Primera Plana, Confirmado, Análisis y Panorama. Un momento de gran riqueza porque eran posibles 4 revistas, porque había un gran público que leía esas revistas, no porque las editoriales estuvieran disparatadamente sacando revistas por gusto. Y estaba en la lista de novedades de la editorial Jorge Álvarez. Y generalmente me llamaba Pirí Lugones, que se ocupaba de la prensa, para informarme que había una novedad, si había recibido los libros que me había mandado, ese tipo de cosas. Y en uno de esos momentos en los que uno pasaba por la editorial a veces para buscar una novedad, conocí personalmente a Jorge. Jorge ya era en esa época un alucinado, en el mejor sentido de la palabra. Tenía y tiene virtudes y defectos, pero me interesan las virtudes en la medida en que gracias a esas virtudes se produjeron las cosas que él realizó, que no fueron casualidad. Tenía una enorme habilidad para hacer nuditos,
nuditos determinantes de realidades. O sea, si bien a Tomás Eloy Martínez en la primera plana no le interesó el rock, sí le interesaban los libros que Jorge publicaba y los apoyaba, y fue la época, algunos de ustedes por edad lo van a recordar, que fue el famoso boom de la literatura latinoamericana, que Jorge lo vio antes de que el boom existiera. Si después, como se ha dicho años después, fue un invento de primera plana, ya no tiene importancia, porque un boom que se implanta en la sociedad, cualesquiera hayan sido las intenciones o los argumentos, no borran todo lo que está pasando. Y decididamente lo que pasó a nivel de la literatura argentina y latinoamericana en la época fue determinante. Fue determinante como uno de los ingredientes de la unicidad y de la genialidad que tuvieron los años 60 en la Argentina. Voy a simplemente a apuntar que uno no solamente en la época paraba en Talcahuano al 400 para visitarlo a Jorge o para ir a retirar un libro de reciente salida, sino que paraba en otros lugares del centro de Buenos Aires. Yo era del circuito de la Bohemia de la calle Corrientes, un circuito que iba de Callao al Obelisco y del Obelisco a Callao en lugares míticos, porque muchos de ellos ya no existen, y los que todavía no existen ni se parecen a los que eran, por ejemplo, el Café La Paz. En la época no solo era La Paz, sino que era la pizzería La Comedia de Paraná y Corrientes, eran un montón de estaños, los bares que todavía conservaban los mostradores de estaño, que eran el Ramos, el Colombiano y algunos otros, y eran los lugares que además eran parámetros de infinidad de poetas, de escritores, de editores, de revistas, porque en los 60 fue impresionante la cantidad de revistas literarias que salieron. Nosotros con la Eco Contemporáneo nos reuníamos indistintamente en La Paz y en La Comedia, y en La Comedia paraban siempre los muchachos y las chicas de Abelardo Castillo, del Grillo de Papel y del Escarabajo de Oro. Y ahí al mismo tiempo, en los distintos cenáculos que había, pasaban millones de cosas. Y el segundo capítulo de esa bohemia de la calle Corrientes, no solamente para los poetas bohemios, sino para gran parte de la cultura no reverente, no domesticada, era el cine Lorraine, el cine de arte, y los cineclubes de la época. Estaba, por supuesto, el Instituto Di Tella, que ese ya pertenecía a otra órbita, que era una doble escena en la cual, por un lado, estaba el departamento que dirigía Jorge Romero Brest, con la cuestión audiovisual, y estaba el centro de experimentación, que estaba en el primer piso con un salón y que dirigía Roberto Villanueva, donde cualquiera que tuviera una idea loca era amablemente recibido y generalmente diría que en 3/4 partes se realizaban. Fue ahí donde yo traje en 1965, en agosto, la muestra New American Cinema de la Cinemateca de Nueva York. Yo venía de vivir un año en Nueva York y, por supuesto, fue una explosión, porque no solo vinieron las películas de Andy Warhol, sino que vinieron otras películas que no solamente eran pop, sino que eran testimonios de la generación que estaba resistiendo culturalmente al imperialismo en la cuna del imperialismo, que eran Estados Unidos, fundamentalmente Nueva York y San Francisco. Yo ya en esa época tenía mi revista. No puedo decir que era alguien porque era enormemente despreciado, así como a Jorge lo despreciaban las revistas semanales, a mí me despreciaban como presunto beatnik o hippie, o esas cosas que yo no era y nunca fui y nunca seré, pero que en cierta medida, como divulgaba ese pensamiento, tenía la etiqueta de eso, que con los años se comprobó que era algo más que un disparate generacional, sino que fue uno de los grandes testimonios del siglo XX. Pero no voy a, la charla de esta tarde no es sobre eso. Hay otro fragmento que me parece importante destacar, porque sabemos que Mandioca se hizo, sabemos que la editorial Jorge Álvarez se hizo, pero no sabemos, y está consignado acá en la entrevista, qué otras cosas tenía Jorge en la cabeza que no llegó a realizar. En otro fragmento me cuenta,
porque le dolió enormemente que él tenía un metejón enorme con los Almendra y con Luis Alberto, pero no grabaron con Mandioca, grabaron con RCA Víctor. Y él decía: yo a Almendra le di tal manija que mucha gente creyó que eran de Mandioca, sobre todo cuando en junio de 1969 hicimos los recitales Beat Baires en el Coliseo. Hubo 5, un mes entero, los domingos por la mañana. El primero fue con Manal y Almendra. Hicimos los afiches con los grupos, llegaron a grabar cintas unos 15 conjuntos, hasta del interior. Habíamos inclusive hecho un proyecto de un barrio en San Telmo, de 5 manzanas, una especie de Greenwich Village con su Fillmore East, que fue un teatro importantísimo en New York. Y nos estaba por apoyar una financiera si conseguíamos 6 garantes poderosos, una editorial de revistas, un estudio de arquitectura, un presidente de un canal de TV. Ya habíamos encontrado al grupo Vox Day como los que venían después de Manal, pero ese capo editor me demostró que en verdad era un plan destinado al fracaso y desistimos. Qué pena que desistieron, Jorge, porque la realidad posterior hubiera sido mucho más diferente de lo que fue. Pero no quise dejar de recordarlo porque yo hubiera sido más cómplice tuyo que en los tiempos de la revista Panorama. Perdón, no puedo dejar de considerar que el homenajeado está presente y forma parte de esta conversación, aunque no querramos, o aunque no sepamos. Al principio el rock en la Argentina no se llamaba rock, se llamaba música beat. Música beat se llamaba en las grabadoras, música beat se llamaba en los círculos periodísticos, y cuando acá digo que el ciclo del 69 en el Teatro Coliseo se llamó Beat Baires, no fue el único evento que usó la denominación, sino que en diciembre en el Teatro Nacional se realizó, organizado por un productor llamado Carlos Bayón, un festival, primer festival de la música beat, que duró que premiaba e iba a elegir un conjunto, que tuvo un jurado en el cual me encontré, franqueado por Daniel Ripoll, Jorge Andrés, Juan Carlos Kramer. Algunos nombres están en el afiche de presentación después de la Sala Apolo y el sello Mandioca. Y de ahí recuerdo una anécdota para que se vea en qué contexto nos movíamos. Los que iban a raudales expresos a pasar la noche en la comisaría y salir rapados eran los pelilargos. Y me acuerdo que en una oportunidad, en uno de los shows del Festival de la Música Beat, que ganó Alza la Voz, un tema de Pajaritos Agurri y La Barra de Chocolate, con Jorge tuvimos que correr a la Policía Federal, nosotros, con cara de buenas personas y serios ciudadanos, que se estaban llevando a Pedro Pujó, a todos los chicos con las manos en la cabeza, explicando que era una confusión, que nosotros mentimos, por supuesto, que estábamos caminando por la puerta del teatro y que tuviera pelo largo era una casualidad y que no se justificaba que se lo llevaran. Yo mostré todavía la credencial de la revista Panorama, servía para algo, y mostré la credencial, soy periodista, lo conozco la familia, todo tipo. Bueno, dejaron que nos lo lleváramos. Pero no fue el espanto y el terror que fue la Argentina de después. Nosotros también jugábamos a la libertad, pero sacábamos partido de esa soltura y de ese desapego que nos permitía el saber o el sentir que sabíamos que estábamos del lado correcto de las cosas, de lo que tenía que ser, de lo que debía ser y en última instancia de lo que queríamos que fuera. Había muchos otros lugares donde uno estacionaba y donde había públicos distintos. Yo era anfibio, yo estaba en todas partes. Por mi propia naturaleza y porque presidía un movimiento de poetas de las Américas que se llamaba Nueva Solidaridad, y como era amigo personal de Allen Ginsberg y de Corso y de Ferlinghetti y de Thomas Merton y de Henry Miller y de algunos más,
podía sacar pecho y sentirme respaldado por una cantidad de sponsors que me daban credibilidad cuando mis libros a nadie le interesaban, mis poemas las revistas no los publicaban y en última instancia me juntaba con gente inconveniente, como por ejemplo los cueveros, los rockeros de la cueva, lo cual me daba enorme satisfacción, pero eso no impedía que yo formara en su momento parte del cuerpo de redacción de la revista Cristianismo y Revolución, que era foquista y preconizaba la revolución armada en Colombia encabezada por Camilo Torres, o tal vez reunirme a estudiar Teilhard de Chardin con los sacerdotes para el Tercer Mundo, hasta que el golpe de Onganía los radicalizó y también sacaron su revista, con los cuales me reunía, y con los pop del Di Tella, y con los bohemios pintores de Luis Felipe Noé y Michar Vegas en el Bárbaro de la calle Reconquista. Buenos Aires era un lugar increíble. Todos los días, todas las tardes pasaba algo y la editorial Álvarez fue parte de eso. Esto quiero destacarlo. Pero nosotros, pese a la denominación de la charla, no tenía, o al menos yo, no tenía una conceptualización específica en relación al pop y al beat, porque en verdad, desde el lugar donde estábamos, hablábamos más de música complaciente y música progresiva. Y eso en cierta medida determinaba, es decir, complaciente era Donald, complaciente era Barbary Dick, Palito Ortega, y progresivos éramos nosotros. Y eso determinó frontalmente la ideología de los que protagonizaron esto, ya sea como los escribidores que acompañábamos, los músicos, los editores, los artistas del Di Tella. Yo no es un comercial porque el libro está agotado y no se consigue, pero tuve el privilegio de proponerle un día a Romero Brest de grabar una entrevista para hablar de su época y hablar del Di Tella, donde habló de todo y habló de su generación y le bajó la caña a Alfonsín, a René Favaloro, y lo incluí en un libro que no se consigue ahora, que se llama La Generación V, con V corta, pensando en esto, pero aclarando que no eran ni de vencedores ni de vencidos, sino de visionarios. Por eso fui amigo de Jorge Álvarez, porque fundamentalmente él ha sido un visionario. Y un visionario no es alguien que tiene visiones fuera de la realidad, sino que tiene al contrario la virtud de ver el centro de la realidad y darse cuenta dónde está sucediendo la acción verdadera. Y eso es lo que tenemos que agradecerle. Y para poder facilitar un diálogo, yo aquí hago un compás de espera. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí. Yo tenía una pregunta, entre todo lo que dijo Oscar. Te quería preguntar, Oscar, sobre lo que vos contaste cuando hablabas de que había esta discusión entre beat y pop en esa época. No sé, a mí me interesaba, leyendo leí bastante la revista de Miguel de Eco Contemporáneo, entonces me preguntaba si te ocurría a quiénes, desde el lugar de esta gente que leía quizás a la poesía beat, y vos parecía que decías que discutían con idea de todo, no sé, esa idea me interesó, nada, para preguntarte quiénes lo discutían en ese momento, desde el lugar de la poesía beat. ¿Quiénes? Bueno. ¿O quién tenés vos en mente? Sí, por ejemplo, ¿vos conocés al poeta Hugo Tabachnik? No. Bueno, vivió en Estados Unidos un montón de años después y en España, y no acá. Hugo Tabachnik era el que, bueno, que se elegía como beat, digamos, en ese momento, en esa discusión. Pero lo que podríamos decir es que, por ejemplo, lo que Mazzotta hacía, habiéndose convertido en algo así como en el Apollinaire de los pop argentinos, ¿no? El que tenía la palabra, era, bueno, visto desde distintas perspectivas y con distintos humores, ¿no?
por qué sé yo, hubo un escritor que dijo, ¿cómo pueden hacer esas cosas? Bueno, se refería a este juego con los elementos de la repetición visual cotidiana, ¿no? Desde los tableros de colectivo de Santa Antonina, al Gardel a quien le cantás de Edgardo Jiménez, ese tipo de cosas. ¿Cómo pueden hacer eso? Eso es un desdén y un desinterés por los problemas sociales, ¿no? Lo que se entendía como pop ocupaba ese lugar. Claro, esos mismos pop en determinado momento sacan todo lo que estaban exponiendo en el Ditela, lo sacan ahí a la calle, lo queman todo y se van a hacer, porque ya había adentro mismo del Ditela, por ejemplo, lo último que había expuesto, bueno, que habían expuesto varios, que tenía que ver con, digamos, incluido, por ejemplo, Roberto Páez o bueno, esto había dentro mismo de ese lugar que se suponía que tenía que ser uno de los polos del eje, contradicciones a tal punto. Yo vi cuando sacaron las cosas a la calle Florida, una parte de la gente sacó las cosas a la calle Florida. Otros iban corriendo, agarraban lo que ellos habían expuesto y se lo llevaban para que no se lo quemaran, porque no estaban de acuerdo con ese momento de flexión, digamos, ¿no? Era como si se hubiera internalizado en ese momento, en un espacio que era del pop, algo que se consideraba una oposición, ¿no?, con aquellos que tenían que ver con el trabajo sobre la definición del individuo, de su lugar social, de su responsabilidad hacia sí y hacia los otros, con respecto a los que querían ver qué les pasaba con ese juego, con esas imágenes que hasta ese momento nadie había tomado en serio, ¿no? Eso yo diría que era la oposición, ¿no? Yo quería preguntarle a Miguel, ayer hubo un debate aquí, Willy Quiroga, uno de los grandes protagonistas, digamos, de todas las historias que estamos contando, a raíz de una intervención de Marcelo Yaxes, que contó su militancia de la izquierda peronista armada, en una relación muy estrecha con su casi secreta pasión por el rock y por la contracultura. Willy Quiroga se enojó mucho y dijo, estoy resumiendo, dijo que en realidad el rock era paz y que el rock estaba en contra y que los rockeros no querían la política. ¿Que el rock estaba en contra de qué? Estaba en contra de la lucha armada, ¿no? Que era uno de los núcleos de la historia setentista. Y, digamos, escuchando tu testimonio, ahora digo, bueno, esta misma revolución, cura del tercer mundo, sin que entre en colisión. Entonces quería preguntarte, efectivamente, cómo vivías vos particularmente esa tensión que por lo menos a posteriori vemos en una época que tenía como vías paralelas con escasos puntos de confluencia. Bueno, hay dos temas ahí. Primero, ratifico lo que dijo Willy entonces. El rock jamás postuló la insurrección armada en la Argentina. Que algún músico de rock individualmente simpatizara con alguna expresión de ese tipo es una cosa.
Pero el rock en la Argentina nunca fue un movimiento, ni en sus inicios hubo alguno que dijo vamos a fundar el rock argentino. Acá mismo, el día de la inauguración de la muestra de Jorge, León Gieco comentó que cuando publicaron Por su Gieco pensaban que eso duraba 2 años y terminaba y se lo llevaba el viento, cosa que no sucedió. Y en mi caso particular, como yo soy un inadaptado natural, yo frecuentaba todos los círculos porque preconizaba una nueva solidaridad que consistía en la convivencia de los disímiles, en contra del sectarismo que ha predominado durante siglos en la Argentina, desde el primer día. Cuando digo del primer día me refiero a Mariano Moreno y Saavedra, ¿viste? Que los argentinos vienen matándose entre sí. Entonces, comprendo lo que dice Willy. Eso no quiere decir que eso hasta no quedara aclarado, yo lo cito siempre, en la marcha de la bronca, ¿viste? Bronca sin fusiles y sin bombas. Y fue una resistencia pacífica, la del rock, y fue una resistencia poética, la del rock, que no fue necesariamente estar en contra. Tampoco se manifestaba en contra, eso es verdad también. Y desde un punto de vista personal, que yo haya frecuentado círculos que otros no frecuentaban, era porque trataba de ver el costado justo de los posicionamientos políticos. Porque si bien lo que contaba Oscar recién fue una de las cosas que se conoció públicamente del Ditela, porque fue un escándalo público y salieron las fotos en los diarios, yo recuerdo episodios político-culturales del Ditela que no tenían nada que ver con el pop art y de los cuales Mazzotta no se ocupó. Por ejemplo, 2 producciones que hizo un poeta de los 50 llamado Mario Trejo, que se llamó Libertad, o el primer espectáculo se llamó Libertad y otras intoxicaciones, y el otro se llamó La reconstrucción de la ópera de Viena. No recuerdo ahora, me entra la duda si lo hizo en el Ditela o en el Teatro del Altillo, porque había una interacción entre los 2 teatros, porque lo que rechazaba el Ditela se hacía en el Teatro del Altillo. Ditela estaba... No, Libertad y otras intoxicaciones fue en el Ditela seguro. La otra, La reconstrucción de la ópera de Viena, no estoy seguro. Pero sé que, por ejemplo, Alberto Custé, otro poeta, que lo que se proponía en Ditela lo rechazaban, se hacía en el Teatro del Altillo. En el Teatro del Altillo lo dirigían Abel Sáenz-Gur y María Cristina Berrier, futura mujer de Dardo Cabo y de la famosa operación de invasión a las Malvinas con Héctor Ricardo García. Era una generación que tenía sueños y los convertía en realidad. Lo de la invasión de las Malvinas es un ejemplo, ¿viste? Y eso no significara que nosotros no nos pudiéramos reunir y conversar y compartir cosas. Mi conexión con Cristianismo y Revolución me significó frecuentar la casa de Juan García Elorrio, que murió en extraña situación, y Casiana Ahumada, que tenían de huésped ya en su última época, muy jodido por el cáncer, a John William Cook, con el que discutía enormemente y nunca nos pusimos de acuerdo porque yo estaba a favor del poder negro y de la generación beat, y él sostenía que desde el imperialismo no podía salir nada que mereciera respeto. ¿Viste? Pero eso no significaba que a partir de ahí nos agarráramos a palazos, sino que reflejábamos un grado de flexibilidad ideológica que hacía que uno saltara de un ámbito a otro sin que se le produjeran magullones o cicatrices. Yo no coincidía con todo lo que publicaba Jorge Álvarez, pero cuando Nanina y mi primer diálogo con Germán Leopoldo García me significó un acontecimiento, fui a Panorama y lo escribí y lo publiqué, y después la editorial lo usó como publicidad. Pero estábamos todos convencidos de que formábamos parte de un proceso histórico en el cual estábamos destinados a llegar a buen puerto. No llegamos a buen puerto porque a la mitad de toda esa gente que uno conoció en la librería de Jorge Álvarez los mataron o desaparecieron. Entonces no es solamente lo que uno quiere y lo que uno sueña, sino también es lo que la realidad te deja vivir y soñar. Entonces yo no veo una contradicción, pero lo que sí puedo consignar es que el movimiento universitario, excepto un episodio que recuerdo claramente en la Facultad de Medicina con sui generis, al rock le pasó de largo, totalmente de largo.
pensé que esto termina y no se repite. Sí, yo estaba pensando, me parece que entre los 60 y los 70 se produce, bueno, no lo digo yo, como que hay una diferencia entre los 60 y los 70 que podríamos escoger así. Los 60 son más flexibles, hay más encrucijadas, interpenetraciones, así. Mientras que en los 70 también se endurece la cosa desde los sectores populares mismos, y como que ya comienza a haber posiciones más duras respecto de unos grupos con otros, etc. Es una impresión que tengo viendo la época, viendo algunas cosas. Se terminan tomando posiciones más claramente, mientras que en los 60 era como que había una articulación cultural más laxa, no sé cómo decirlo. Y además pasaban cosas muy raras. Estoy pensando ahora, el Ditela, la empresa Cian Ditela financiaba un grupo que se llamaba, creo que el Grupo Agens, que era un grupo de diseñadores en el que participaba Paco Urondo y Rogelio García Lupo, Paco Urondo, Ronald Shakespeare, participaba Machó, por ejemplo. Yo tuve un grupo de artistas que y Alberto Ure y Luis Yardarola. Sí, me pueden corregir plenamente. Había otro grupo de artistas que trabajaba para una empresa y que incluso eran artistas que podían trabajar ahí porque era su trabajo, pero que después participaban en otras instancias. Bueno, Paco Urondo, que estaba ahí. Como que pasaban cosas muy raras en los 60. Bueno, pero ahí, si me permitís, ¿no? Había 2 o 3 trabajos en la que los que querían ser intelectuales o artistas se podían ganar la vida. Uno era el periodismo, otro era la publicidad, de una manera abierta, como no había todavía escuela de publicidad a las que alguien le prestara atención, entonces ahí un cierto saber del mensaje bastaba, digamos, ¿no? Entonces era la publicidad, el periodismo, el diseño. Ese lugar en ese momento era un lugar realmente variopinto y sorprendente, ¿no? Después posiblemente haya empezado a grisarse más, ¿no? Cuando la cosa se convierte en una carrera y en un desempeño con una cierta doxa, que en ese momento no había. Me quedó pendiente. Yo conozco a Hugo Tabachnik, que es muy amigo mío. Él preguntó quién conoce a Hugo Tabachnik, hubo un silencio espectral. No quiero que se interprete como una alucinación de Oscar. No solo existe, sino que es un gran poeta argentino, está reintegrado a Buenos Aires. En la época colaboraba con una revista llamada El Ángel del Altillo, y después me acordé, hablando de los beats, en relación a tu pregunta, Charlie, es que en verdad si hubiera que rotular, Beat era la revista Opium, con Reinaldo Mariani, con Sergio Mulet, que después desembocaron en la película Tiro de Gracia, que eran la barra de los pintores del bar moderno. Ellos yo creo que podrían considerarse beats totalmente, porque cantemos al amor y al ocio nada más merece ser habido, o algo así, era la cita de no sé quién en la tapa de la revista Opium, que no tuvo larga vida, pero eran recontra beats. Sí, no, yo la vi, leí algún par de números de la revista, me preguntaba si había alguna discusión, si gente que escribía en lugar de beat, que leía a los poetas beat. Pero en algún momento criticaba al pop, no lo tengo registrado, por eso me preguntaba. Pero bien estaba citado acá por Oscar Mazota, porque él fue el que más articuló la visión crítica. Claro. Paradojalmente, la primera traducción publicada de Aullido en Buenos Aires no la hicieron los de la revista Opium, sino de una revista más formal, más coqueta, que se llamaba Airón, y que la tradujeron Leandro Katz y Eduardo Costa.
Una de las figuras de la revista ahora trabaja en una revista en La Habana, Cuba, que era Basilia Paspastamatiu, que es una gran poeta, pero lo que tenía de maravilloso Buenos Aires en aquella época, que ibas a la librería de Jorge Álvarez, o ibas a la librería Fausto, o ibas en la Corrientes al 1300, o ibas a la librería Galatea los sábados a la mañana y te encontrabas con la florinata de la literatura argentina, ya sea la prosa y la literatura. Y en Galatea, yo de poeta desconocido, editor de una revistucha llamada Eco Contemporáneo, a veces me iba los sábados para pararme en un costado haciendo como que era cliente y que miraba y escuchaba lo que hablaban Enrique Molina, Raúl Gustavo Aguirre, Rodolfo Alonso, Aldo Pellegrini, y en la Fausto te cruzabas y le sacabas conversación a Bernardo Cordon, a Bernardo Berbisky, ibas a la librería de Jorge y hablabas con Manuel Puig, con Pacurondo, con quienes uno hablaba mayor o menor relación, eso era secundario, pero tenías la vida cultural argentina al alcance de la mano, que es un problema que la generación actual no tiene. Esa es una diferencia. Y entre los 60 y los 80 yo diría que hay otra cosa que hay que tomar en cuenta. No solo en la Argentina, sino en todo el mundo, la gente es más creativa cuando hay milicos en el poder. Entonces se trata de una resistencia y de una supervivencia. Cuando vino la democracia en el 83, que todo estaba permitido en todas partes, se comprobó no la debilidad del movimiento, sino la debilidad de los farsantes que quedaron a la vista. Y es ahí donde creo que están surgiendo los contrastes, porque muchos grandes farsantes de los que se quedaron en la Argentina y de los que se fueron al exilio, cuando llegó la democracia se les cayó la careta y no tenían verdaderamente nada que demostrar. Ese es otro tema que hay que analizar y estudiar un poco, pero es un tema pendiente. No sé si lo voy a hacer yo. Había una frase de Sartre, ¿no? Nunca fuimos tan libres como bajo la ocupación alemana. ¿No? Lo que cada uno, claro, podía hacer en su cabeza y hablando con los que tenía cerca era de una libertad que y la resistencia, y la resistencia es un ejemplo de claro, eso. Sí. La creatividad yo política y social puesta ahí. Involuntariamente fui parte de una resistencia muy pintoresca, porque yo también trabajé para el imperialismo. Yo trabajé varios años para Hollywood haciendo publicidad de cine hollywoodense. Entonces, cuando nos fuimos de Panorama en el 70, recalé en una revista que se llamó Rock en Buenos Aires. Mi columna era Rock en Buenos Aires, era La Bella Gente. Yo he escrito las primeras notas de rock que salieron en la tapa de La Nación revista, y eso no significa que fuera gente de Bartolomé Mitre. Fui crítico cinematográfico de la prensa y eso no me hizo hombre de Gainza Paz. Fui prosecretario de la revista, del diario La Opinión, y no fui hombre de Timerman. Fui columnista de humor y no fui escriba de Cassioli, es decir, fui escriba de Greenberg siempre. Y nos hemos ganado la vida donde hemos podido, en un país donde ganarse la vida no siempre es fácil, ¿viste? En relación con las escrituras, había un momento también, ese momento, y eso después se fue profundizando, en que empieza a instituirse y a aceptarse casi como natural que el texto forma parte de la obra de arte, que la palabra forma parte. Ese momento, y bueno, claro, y hay momentos más definitivos o más trágicos, ese momento en que queman las obras en la calle porque consideran que no era bueno el diálogo con la gente, o que total lo que se podía ver era nada. Por ejemplo, uno de los que estaban era Roberto Jacobi en ese momento. Bueno, en ese momento todos escriben. Eran tan importantes los manifiestos como las obras del arte de que se tratase. Y salían esos manifiestos y esas declaraciones, salían con una velocidad y una continuidad. Yo me acuerdo que Mazota una vez leyendo el diario y ve
uno de estos manifiestos, declaraciones. Y estaba él entre los firmantes. Y entonces dice, che, podrían consultar, porque le habían puesto el nombre, ni le habían avisado, no solo no le habían mostrado lo que iba a terminar firmando, sino que ni siquiera le habían avisado que iba a salir, ¿no? Pero se la bancaba, digamos, ¿no? En ese momento había como una seguridad, podías quemar la obra si la obra era del campo de las artes visuales que en ese momento se estaban exhibiendo en el Di Tella. Podías quemar la obra, pero la acción iba a seguir, ¿no? En ese momento se arma Tucumán Arde, ¿no? Y realmente siempre hubo dificultad para saber en relación con determinadas obras dónde está el arte, dónde está la política. En ese momento las idas y venidas podían ser fuertes, ¿no? Y había trucos que se hacían en la época también. Cuento uno porque me acabo de, repasando acá un diálogo antiguo, me acordé de la imagen. Nacha Guevara en la época era artista del Di Tella. Y hicimos una conspiración en Editorial Abril para poder ocuparnos de la película La Hora de los Hornos, que estaba en el campo de los temas tabú, para lo cual inventamos una ida a Montevideo, donde la película se proyectó en Montevideo. Nacha cantó ese día en el recital y yo fui como periodista a cubrir el evento, y como había pasado en Montevideo, no hubo inhibición de que la nota saliera en la revista Panorama, para poderle darle presencia a la existencia de una película que era necesario darle presencia. Esas son cosas que surgen justamente de esos momentos de libertad, que son momentos de opresión, pero son islas de libertad que la gente fabrica, porque la gente nació para ir contra la corriente. Si no, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué está esta biblioteca? No sé si hay alguna pregunta más, si no... Es una pregunta para Miguel. Al comienzo de la charla habías hablado un poco de una especie de efervescencia cultural del centro porteño de Buenos Aires en los años 60, e hiciste referencia fundamentalmente a la bohemia de la calle Corrientes y después al Instituto Di Tella, y un poco también a la Facultad de Filosofía y Letras que estaba por la calle Viamonte, aunque mencionaste que los músicos de rock no tenían mucha relación con la institución universitaria. Mi pregunta se refiere a si entre estos tres lugares existía cierta división ideológica o política, porque vos te mencionaste como un anfibio que podía transitar fluidamente entre estos tres lugares, pero si los protagonistas principales de cada uno de estos tres lugares tenían también esa relación fluida y anfibia respecto de los otros dos lugares, o ¿cómo se manifestaba ese tránsito por el centro porteño, que a la vez también era expresión de esa efervescencia cultural de los años 30? Bueno, yo no fui el único anfibio de la época. Había gente de la bohemia de Corrientes que frecuentaba el Di Tella, y había otro circuito que también se frecuentaba, pero que era menos evidente. Había 10 millones de galerías de arte, donde generalmente uno iba no tanto interesado en el arte, sino por las chicas que iban a los vernissages. Pero ahí había, yo te diría, más anfibios que en otras partes. Pero los cruces existieron. Yo no estoy en condiciones de demostrarlo en este instante, salvo la única vez donde vi una celebración poética anfibia, en el 67 fue, que se hizo en el Teatrón,
que durante muchos años dio una obra llamada La Lección de Anatomía en una galería de Avenida Pueyrredón y Santa Fe, donde un día lunes se hizo un recital de poesía con revistas literarias, donde estuvo leyendo Hugo Tabachnik por El Ángel del Altillo, estuvimos leyendo Gregorio Con y yo por Eco Contemporáneo. El público era recontra mixto porque era gente de la Avenida Corrientes, pero también estaba lleno de pintores del bar moderno y como rara avis estaban prácticamente todos los de la cueva de Pueyrredón, por la sencilla razón que entre grupo y grupo de poesía cantaban dos tipos que eran cantores solistas que empezaban una carrera y que no los conocía nadie. Uno se llamaba Morris y el otro se llamaba Lito Nevia. Eran tan pobres que ni tenían soporte para el micrófono. El hermano de Morris les tenía el micrófono mientras ellos cantaban, por ejemplo. Y también estuvieron los grupos literarios. Yo podía pasarme horas recitando los nombres de las revistas y los nombres de los poetas, pero de esa noche fueron el grupo Zunda con José Peroni y Martín Michar Vegas, un grupo en el cual estaba también Gianni Sicardi, y Luisa Futoransky y René Palacios More por la loca poesía. Es decir, había ocasionalmente eventos anfibios. Frecuentadores del Ditela eran Miguel Abuelo, Carlos Cutaya, Javier Martínez, Alejandro Medina, es decir, había libertad, libertad, libertad. Gracias.